Hoy en 678. La falta de justicia en la Argentina. Caso Marita Verón. Todos absueltos. Me dijo, mamá, ya vuelvo, voy a pedir un turno para hacerse los estudios y nunca más volvió. ¿Cuántos años tiene su hija? 23 años. ¿Cómo estaba vestida? Con una remerita turquesa, un pantalón de jean y zapatillas. El pelito recogido. Absolver a María Jesús Rivero, Víctor Ángel Rivero, Daniela Natalia Milgen y Andrés Alejandro González por el delito que vienen imputados. Primero me gustaría nombrar a los jueces, porque fue un fallo unánime de los doctores Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina cara rota, y Eduardo Romero Lascano. Quiero que se haga justicia, digamos. O sea, que queden presos, que le den cadena perpetua, no que mueran. Yo desde que tengo 3 años la paso muy mal porque no la tengo a mi mamá. Que ellos la pasen, o sea, capaz suena muy feo, pero que sufran lo que yo sufrí. Las desafortunadas expresiones de Helblum. ¿Usted cree que existe la posibilidad de que alguien secuestre y ponga a trabajar como trabajadora sexual a alguien contra su voluntad? ¿Usted cree que existe la posibilidad de que alguien secuestre y ponga a trabajar como trabajadora sexual a alguien contra su voluntad? Yo digo, muchos prostíbulos del interior funcionan con voluntad con voluntad y compromiso. Yo digo, muchos prostíbulos del interior funcionan con voluntad con voluntad y compromiso. La multitudinaria fiesta del amor y la alegría y la persecución en base a mentiras a los que piensan diferente. Diario Clarín por Nicolás Viñaski. Páez cobraría $100.000. En este caso no cobraste nada. Nada. ¿Cómo puede ser que Charly García, Vicentico, Fito Páez hayan cobrado en un día clave como es el Día de la Democracia y los Derechos Humanos? ¿Te puedo interrumpir? Sí. Fito Páez no cobró. ¿Vos estás seguro? Sí, sí, seguro. El dato no cobró. Es que cobró $100.000. No. Esta vez no cobró. Vicentico cantó 26 minutos y cobró 436.618 mangos. ¿Fue Vicentico? Cantó 26 minutos. ¿Seguro? No, disculpame, me parece que Vicentico no actuó ayer al final. Estaba previsto, pero me parece que no actuó. Ok. Siguen desmoronándose las mentiras de Jorge Mañeto. Tenemos el caso, por ejemplo, de Luciano Galende. Luciano Galende es el conductor de 678 y a su vez conduce La Mañana de Radio Nacional, de 9 a 12. Acá hay un tema. A partir del 2013, ese programa va a ir en vivo por las 48 emisoras que tiene la radio y televisión argentina. O sea, va a suplantar a la programación local de las filiales de Radio Nacional en las provincias. Pero no es que no podía haber... Bueno, esto fue lo que se está preparando, nosotros lo pudimos saber adelantándonos a partir del 2013. Diario Clarín. Levantan programas de 48 radios del interior para pasar el del conductor de 678. Diario La Nación. Para transmitir a Galende, sacan del aire programas locales en 48 emisoras estatales. La directora de Radio Nacional es María Cione y la quería consultar a ella por esta decisión. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Bueno, gracias por llamarme, María, pero la verdad es que fuiste la primer periodista que me llamó. A las 4 de la tarde me llamó tu productora, después de estar con una información dando vueltas
por todos los portales, nunca me llamaron, nunca fui consultada, y la verdad que no es así. Con solo entrar en la página web de la radio y escuchar cada emisora, nos vamos a dar cuenta que cada emisora tiene su programación completa. La única cadena nacional que hay es la cadena nacional, que respetan todas las radios públicas y privadas. Y es una lástima que hayan lanzado una información así sin chequear otra fuente, que sería yo, directora de Radio Nacional. Otro día de lindísimas noticias. 1. Democratización de medios. El artículo 161 es constitucional, dijo la Fiscalía. El fiscal Uriarte consideró que la ley es constitucional y es lo que le elevó al juez Alfonso para que el juez ahora dictamine. 2. Otra vez, opa. Busca Pedro, pica Messi, va Pedro, si la abre, espera el guaje, viene para Villa, mete para Messi, está gol. Viene Thiago, habilitado, viene ahora Messi, gol. ¡Gol! 88 hace Messi en lo que va del año y sigue sumando. 3. Y del Barça al Barça. Nos visitan Barcesac, Ale Aguada y Lidia Borda, que cerrará cantando. Escúchame al pasar como yo escucho la lluvia que murmura en la ventana, pensando en algo que olvidé hace mucho, entre las cosas de la vida vana. No improvisa, 678. Y repite hasta las comas del guión, dictado por, ya se imaginarán quién. El sketch que hacía con Susana era un libreto de Hugo de 2 páginas y lo hacíamos durar 6, 7, 8 páginas. Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. ¿Qué dicen, colegas? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Todos bien? Alegrome, entonces. Somos un montón, ¿no? Somos un montón. Somos un montón. La familia unita. Inclusivo. La familia unita. Hoy está con nosotros... Dijiste el padrino. Sí. Pusiste la voz del padrino. Vamos. Y eran los Benvenutos. Hoy está con nosotros para compartir el programa Lidia Borda. Hola, Lidia, ¿cómo te va? Muy bienvenida.
Ida es una excelente cantante de tango, es una de las principales intérpretes del género con 4 discos ya solistas y va a cantar también aquí en el programa. Muchas gracias por venir, Ida. También está con nosotros para compartir el programa Alejandro Aguada. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Bienvenido. Es actor, participó de muchas películas, de programas de televisión, de obras de teatro. Muy etc. contento de estar aquí, muchas gracias. Muchas gracias por venir a vos. Un placer. También está con nosotros para compartir el programa Eduardo Barcesato. Eduardo, ¿cómo le va? Bienvenido. Eduardo es abogado constitucionalista y bueno, de hecho vamos a arrancar con un tema que tiene que ver con la justicia, porque ustedes saben, es una de las noticias obviamente más importantes del día de hoy, aunque ocurrió en el día de ayer. Ayer los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lescano absolvieron a los 13 imputados por el caso Marita Verón, y esto desató obviamente una unánime indignación por la falta de justicia en la República Argentina. Vamos a ver el informe y lo debatimos. La falta de justicia en la Argentina. Caso Marita Verón. Todos absueltos. No estés solo en esta lluvia. No te entregues, por favor. Si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierto mente y alma, yo estoy con vos. Es unánime la indignación por el fallo del Tribunal de Tucumán. Absolver a María Jesús Rivero, Víctor Ángel Rivero, Daniela Natalia Milgen y Andrés Alejandro González. Absolver a Domingo Pascual Andrada. Absolver a Humberto Juan de Robertis, José Fernando Gómez, María Azucena Márquez, Lidia Irma Medina, Mariana Natalia Bustos, Carlos Alberto Luna, Cintia Paola Gaitán y Gonzalo José Gómez por el delito que vienen imputados. Esto me llena más de fuerza, porque ayer terminó una etapa de mi vida, hoy empieza otra. Yo voy a seguir luchando por mi hija, yo hasta que no sepa de ella no voy a parar. Te quería decir, me querías contar. Yo me quería ir, te querías quedar. Y no sé cómo hacer para no caer tan fácil. Me dijo, mamá, ya vuelvo, voy a pedir un turno para hacerse los estudios, y nunca más volvió. ¿Cuántos años tiene su hija? 23 años. ¿Cómo estaba vestida? Con una remerita turquesa, un pantalón de jean y zapatillas. El pelito recogido. Quiero que se haga justicia, digamos. O sea, que queden presos, que le den cadena perpetua, no que mueran. Yo desde que tengo 3 años la paso muy mal porque no la tengo a mi mamá. Que ellos la pasen, o sea, capaz suena muy feo, pero que sufran lo que yo sufrí. Porque hicieron un montón de cosas con un montón de personas y no la están pagando, ¿entendés? Lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquier persona. Y por ahí a los hijos no se los toma tan importantes, pero yo sufro un montón con lo que pasó con mi mamá. Escandaloso e indignante fallo de la justicia tucumana que conmueve realmente al país por la impunidad que demuestra. Primero, nuestra solidaridad y absoluta indignación con esta decisión de la justicia tucumana. Primero me gustaría nombrar a los jueces, porque fue un fallo unánime de los doctores Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lescano. En el fallo los jueces dicen que no había prueba suficiente. Declararon
¿Cuántas chicas que se escaparon? Y estas chicas lo señalaron con el dedo, le dijeron a los jueces, ellos me violaron, ellos me drogaron, ellos me hacían que yo venda droga, que me prostituya. Otras contaron que vieron a Marita. Me han llevado al barrio FEPU, me han tenido ahí. Y cuando yo he llegado, me han dado una pastilla, porque yo estaba llorando, estaba nerviosa. Y al otro día me he levantado y ya estaba la chica esta Marita, ya estaba ahí ella. Y ella estaba así como perdida. La justicia lo ha comprobado, porque no te creas que ha sido una cosa de que yo he ido y he dicho, le he visto a Marita. No, a mí me han puesto muchas pruebas, los jueces, el mismo comisario Jorge Tobar. Han dudado de mi palabra. Sin la complicidad de la policía, estos tipos no se podían manejar de la manera que se manejaban y trasladarla a las víctimas y a mi hija, sacarla de la provincia, desplazarla a otra provincia y hacer todo lo que hicieron sin la complicidad de la policía. Imposible. Y del Poder Judicial también, porque cuando teníamos informaciones ciertas, precisas, yo iba y daba esa información en la fiscalía y en la fiscalía se diluía todo. ¿Cómo supiste que era la Marita? Porque una chica amiga mía me dice chica que está sentada allá, me dice, esa es Marita Verón, me dice, esa es una de las buscadas, me dice. Le digo yo, bueno, le digo así yo, hola, ¿cómo estás? Le digo así yo. Mal, me dice, extraño a mi mamá, extraño a mi hija, me decía ella. Su tristeza no la tapaba ni con maquillaje más caro que haya. 7 testigos, 7 víctimas de trata que fueron rescatadas declararon que la vieron a Marita. Que la vieron a Marita en los prostíbulos en distintos lugares. Que estaba con peluca, con lentes de contacto, que tenía una cicatriz, que hablaba de su hija Micaela. Distintos testimonios de víctimas de trata. Otras contaron que vieron a Marita. Durmieron con mi hija, la vieron con ella, la vieron con un niño en los brazos. Ningunearon directamente el testimonio de estas mujeres, de estos testigos. De las chicas. Anoche lloraban, no lo podían creer, porque a ella le arruinaron la vida también. Se dan cuenta, ¿no? Porque yo le pido que cuente estas historias. Usted ya las contó muchas veces, pero hay que volver a escuchar, hay que repetirlo para entender cómo puede ser que estos 3 jueces, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, hayan dicho que no hay prueba y hayan declarado que todos los imputados queden absueltos. Uno de mis secretarios me dice, absolvieron a todos en el caso de Marita Verón. Yo no lo podía creer, sinceramente no lo podía creer. Lo primero que hice fue pedir que me comunicaran con Susana. Me llamó Cristina, no podía creer, estaba muy mal, lloraba, gritaba, yo le dije a ella que se quede tranquila, por Dios, Susana, ¿cómo estás vos? Yo tengo que seguir adelante, mi hija me da mucha más fuerza. Antenoche la soñé a ella, cuando me desperté me hacía así el corazón, porque cuando me desperté me di cuenta que era un sueño y la vi a Mica durmiendo a la par mía. Todas esas cosas me pasan, pero Cristina no lo podía creer tampoco y ella me dijo que vaya, que quiere que vaya a Buenos Aires porque quiere hablar conmigo, que esto no va a quedar así, no puede quedar así porque es una vergüenza para el país. Vamos a pedir juicio político por ello porque a ellos le pusieron dinero. Yo recibí una carta anónima de un funcionario que trabaja ahí en los tribunales, a donde él me decía que esta gente estaba haciendo negocio, que le habían comprado casa en el country, que le habían comprado camionetas que cuestan fortuna y que no tenga esperanza que ellos van a hacer justicia porque va a quedar todo en la nada. Me hago cargo de lo que digo. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Que cuando hay dinero de por medio puede estar el mundo tocando trompetas, que no les importa nada. Y no les importa nada porque, claro, no les importa nada porque ¿qué otro poder del Estado? Díganme qué otro poder del Estado o qué otro poder inclusive desde el mundo privado. Porque vos podés tener tu empresa, pero te podés fundir y dejás de ser empresario. Vos podés ser comerciante y tenés que cerrar el negocio, podés ser médico y te pueden sacar la matrícula. Pero la verdad, ¿qué poder dentro de la sociedad tiene un cargo asegurado para toda la vida? Y si hay que juzgarlo, lo juzgan únicamente los pares de él
y los abogados, que son los que dependen de ellos. La matriz del Poder Judicial es la matriz de un Poder Judicial que se fue conformando a lo largo de un siglo, donde la democracia fueron episodios esporádicos y menguados frente a dictaduras totalitarias, estos que tuvieron todo el poder en el mayor lapso. Bueno, cuando llegaban las dictaduras arrasaban con los poderes judiciales e instalaban sus cuadros. Cuando llegaban las democracias a veces hacían una tibia renovación. Ergo, la matriz del Poder Judicial en la República Argentina es la matriz de la dictadura. Que ha sucedido en los últimos 25 años, ha habido una renovación paulatina, una renovación vegetativa, lenta, porque los jueces y los fiscales duramos en nuestros cargos hasta que nos morimos o nos jubilamos, o sea, vitalicios, la expectativa de vida aumentó, así que y los sueldos son buenos, así que nadie se va. Creo que vamos a tener que poner en marcha, y creo que la sociedad lo reclama, y creo que todos deberán entenderlo, que hay que poner en marcha también una democratización del Poder Judicial, porque es en definitiva el poder que decide sobre cosas, es el último eslabón en la decisión. ¿Y es cierto que ustedes llegaron a descubrir que una vez Marita logra escapar o alguien logra sí, y que la vuelven a entregar? Cuéntenos por favor esa situación. Porque ella sufrió 2 secuestros. El primer secuestro de los delincuentes ella como al 5.º día de la casa que la tenían así drogada, dopada como la tenían, salió de la casa, empezó a caminar por una ruta, la gente la vio y cuando la gente, ¿qué hace para ayudar a una persona? Esa chica que la están buscando es esta, llama a la policía y la misma policía la vuelve a entregar a los delincuentes. En vez de llamarnos a nosotros. Susana, ¿qué diría su marido, Daniel Verón? Daniel verdaderamente es una persona que ha sido su niña mimada, Marita. Para él le ha caído esto muy mal. No tuvo la fuerza que tengo yo. Él me decía, yo no sé cómo podés aguantar vos, yo no puedo aguantar. Pero Daniel se murió llorando por su hija. Vos te imaginas que triste por un padre llega a un prostíbulo a buscar a su hija y como todo estaba a media luz, a penumbra, anda mirando el culo toda vez si es tu hija. Es muy doloroso. Y más cuando vos vas y en el camino ya vas sabiendo que no la vas a encontrar. Y él, si hubiera querido y hubiera esperado justicia y condena para estos delincuentes. La nota desafortunada siempre viene del mismo lado. Esto dijo Samuel Helblum, el que hace 3 décadas elegía a Videla y compañía como celebridades del año. ¿Ustedes creen que existe la posibilidad de que alguien secuestre y ponga a trabajar como trabajadora sexual a alguien contra su voluntad? ¿Ustedes creen que existe la posibilidad de que alguien secuestre y ponga a trabajar como trabajadora sexual a alguien contra su voluntad? ¿Existe esa posibilidad? Y la drogan, todo lo que vos quieras, la someten a la presión del encierro y le dicen, bueno, no salís más de acá si no haces esto. ¿Ustedes creen que eso es posible? En este caso, que había una hija afuera, no era una adolescente la que se llevaron, sino una mujer con una hija. Sí. Yo creo que es muy difícil que se tenga. Todas las redes que se han descubierto, que ha habido algunas redes más o menos importantes, más o menos truchas, se descubrieron porque alguna prostituta en algún momento de lucidez le dice a alguno de los hombres... Y ahí le pide ayuda. Le pide ayuda. Yo digo a muchos prostíbulos del interior. Funcionan con voluntad, con voluntad y compromiso. Yo digo a muchos prostíbulos del interior. Funcionan con voluntad, con voluntad y compromiso. No es tan fácil. En la misma línea ética y política se expresó Adrián Ventura, que al tratar de sacar provecho político de las palabras de la presidenta, metió la pata. Si vos hablás con gente del ámbito judicial por estas horas, la sensación que les queda es que la presidenta de la Nación metió a todos en la misma bolsa. Y no es lo mismo porque las causas son distintas. Una forma se tratan los temas de seguridad, de otra forma hay que tratar otros temas institucionales. Según los dichos de Ventura, pareciera que la justicia tiene que fallar de acuerdo al tema, que la trata de personas, la seguridad y la democratización de los medios requieren parámetros diferentes. Y no es lo mismo porque las causas son distintas. Una forma se tratan los temas de seguridad, de otra forma hay que tratar otros temas institucionales. No te entregues, por favor.
Bueno, creo que somos muchos los que estamos con Susana, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Me parece que el país entre ayer y hoy se manifestó con mucha potencia y con mucha fuerza, y la verdad que Susana Trimarco transmite eso, transmite una fuerza realmente increíble. La frase que dijo ayer, ni una lágrima para estos tipos, a mí me parece una frase de una épica y de una fortaleza realmente muy importante y muy destacable. Pero, Eduardo, a ver, quiero preguntarle qué pasa, dónde estamos parados en relación a la justicia, cómo está viendo la situación. Hay dos escenarios, uno es el familiar personal, otro es el institucional. En el familiar personal es la tremenda experiencia de convertir el dolor en lucha, ¿no? Experiencia que han pasado las familias de los que fueron víctimas de desaparición forzada o de encierros por tiempo indeterminado. Entonces, ese es el momento más tremendo, cuando uno tiene que convertir ese dolor en lucha, no dejar que nos venzan, ¿no? Y la madre, evidentemente, demuestra ser una madre coraje y merece nuestro apoyo y aplauso. Tiene las vías recursivas. Yo sé que esto es pobre lo que estoy diciendo, pero es lo único que hay. La vía recursiva, la casación penal, para que revise los fundamentos, vamos a ver cuáles, del fallo. Lamentablemente es una vía lenta, demora muchísimo, pues un solo tribunal que tiene competencia en todo el orden nacional y por lo tanto está tapado de casos, ¿no? Pero bueno, probablemente la situación pública de escándalo que ha suscitado el caso amerite que tenga un tratamiento, no digo privilegiado, sino de menor insumo temporal. Esto en lo personal. Pero ahí están las reflexiones de la presidenta sobre qué clase de poder es el Poder Judicial. Y yo creo que habría que hacer algunos bocetos sobre esto. El primero es referir que este poder nace como un poder aristocrático. Está tomado de un modelo diseñado en la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, donde con toda claridad sus autores intelectuales establecen que se necesita un poder que controle cualquier posible desvío demagógico del poder popular, es decir, de la legislatura, más concretamente. Entonces, esta estirpe aristocrática está para evitar esto y poner las cosas de nuevo en su cauce, ¿no? En el cauce del modelo, debe entenderse. Bueno, esto se agrava, este poder aristocrático que dura efectivamente de por vida, a menos que se muera, que se jubile o que haya excepcionalmente un proceso jurado de enjuiciamiento, juicio político, que lo remueva por mal desempeño o comisión de delito. Pero estos son una gota en el mar, ¿no? Entonces, frente a esto, todavía se produce un agravante más en el caso argentino. Y es que, como decía muy bien Félix Kraus, tenemos una administración de justicia que proviene en buena medida, mayor medida, de la administración de justicia del usurpante del poder político. Y esto es una falla de la democracia, hay que decirlo con todas las letras, porque pocos meses antes, 2 meses antes de iniciarse la transición democrática, el máximo certamen de la abogacía argentina, la Conferencia Nacional de Abogados, dictaminó por unanimidad que aquellos que habían prestado servicio a la usurpación del poder político en la judicatura, que habían jurado las normas pretendidamente supraconstitucionales, los bandos militares del usurpante, para decirlo claramente, esos no podían ingresar al Poder Judicial del Estado de Derecho, que debía mediar un hiato, una ruptura institucional entre la bestia de la dictadura militar y el naciente Estado de Derecho. Hoy día ese principio es cláusula constitucional, quizás uno de los logros mayores de la reforma del año 94, la que establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Pero esto fue en el 94. En el 84 el 90% de la justicia nacional, que comprende a la federal también, fue convalidado en el cargo. Temor de cambiar, temor de remover. Fue una oportunidad histórica, única, donde el proceso de ruptura debió haber establecido definitivamente una grieta entre lo que era excepcional institucional y Estado de Derecho. Bueno, ¿y de aquí cómo se sale? Esto decía Alicia en el País de las Maravillas, y el gran gato le decía, depende de dónde quieras ir. Entonces, allí uno tendría que decir, si vamos a democratizar
el Poder Judicial va a haber que pensar en una forma de controlar el buen funcionamiento de los jueces a través de concursos periódicos y que tengan que revalidar su cargo, no que sean nombrados a perpetuidad. Pensemos en un plazo de 7, 8 años, creo que tiene que ser más extenso que los mandatos políticos. Entonces, que confronten con otros aspirantes y que el jurado pueda valorar qué han hecho en el ejercicio de la judicatura. Esto sería uno. Otro tema difícil, no digo que sea unánime ni máximamente sencillo, es pensar si los jueces de la Corte Suprema, que ejerce una función notablemente política, incuestionablemente política, deban ser electos por voluntad popular y tener también un periodo de desempeño. Ninguna de estas fórmulas es perfecta. El Consejo de la Magistratura se creyó que iba a ser un instrumento de mejora de la administración de justicia. Creo que en alguna medida lo ha logrado, pero es muy lento y está muy inficionado por la familia judicial. Y esto atenta contra la situación. Ahora, todo esto que hemos hablado de reformas en el Poder Judicial, también hay que decirlo, ¿qué obstáculo tiene? Amerita una reforma constitucional. Esto no se puede tocar por ley de la Nación, porque está estipulado así en nuestra Constitución Nacional. Creo que el juicio por jurados, que también está previsto en la Constitución y nunca se aprobó, nunca se reglamentó, que tendría que ser para los delitos más graves, sería también un instrumento de control popular sobre la administración de justicia. Lamentablemente estamos asistiendo a episodios en distintos escenarios que demuestran que la administración de justicia no es ese poder supremo, impoluto, omnisciente, sino que está inficionado por las prácticas del poder y fundamentalmente las prácticas del poder económico. A ver, Alejandro. Primero quiero agradecer la presencia del doctor. La verdad es siempre para mí una delicia escucharlo. Gracias. Y agradecer la presencia de Félix Kraus ayer, que también fue muy aleccionador para mí. En segunda instancia quiero decir que con este tipo de justicia los condenados somos todos. Y estaría bueno que lo comprendamos de una buena vez. Y necesito 3 minutos, puede ser, quiero leer una opinión del señor Mempo Giardinelli en página 12 de hoy, seguramente la conocen algunos, pero quiero leerla, por favor. Sí, por lo menos claro, una parte me representa y está hablando desde el lugar de un hombre común, cosa que le agradezco profundamente. Con toda la bronca inicial. Por supuesto, pero además con conocimiento de causa. Porque la democracia significó profundos cambios institucionales en casi todos los órdenes militares, educativos, de relaciones exteriores, de economía, de sociedad. Pero lo que no se tocó ni se toca todavía es lo que huele a podrido. Y este fallo, y es un decir perfecto, fallo, está lleno de hedor. Está llenando de hedor a la nación entera. A sabiendas de que toda generalización es injusta y peligrosa y en conocimiento de que hoy mismo se conoció el noble pronunciamiento de más de 200 jueces, fiscales y defensores públicos que emitieron un contracomunicado que desdice a ciertas catervas de jueces y camaristas viajeros a Miami por cuenta de empresarios y a los lobistas marulleros del Colegio de la Magistratura y a los de ese nombre imposible, Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial. Yo me siento esta noche tentado de homologar esta maldita justicia a las malditas policías. La que condena nuevamente a Marita Verón y nuevamente procura destruir a Susana Trimarco, pero a la que en realidad e involuntariamente enaltece. Es la justicia que hay que cambiar de una vez y yo quiero ver si los opositores tendrán huevos para hacerlo e incluso si el gobierno los tendrá. Todo se ha dicho. Cambiar de una vez los procedimientos y los plazos. Cambiar de una vez el engolamiento y la pretendida santidad de los magistrados. Cambiar los tratos y los rótulos del siglo XIX para que las señorías engoladas de hoy, que no pagan impuestos, empiecen a pagarlos, como cualquiera de nosotros, que laburamos y sostenemos este país con esfuerzo y decencia. Y así acabar con mitos como el de la familia judicial y el de los trapos sucios se lavan en casa. Seguiría
La verdad me representa, me enorgullece, lo elijo. Nada, quisiera que todos tengamos chance de poder llegar a este tipo de información o a ese tipo de información como la que acaba el doctor o como la que dio ayer el señor Félix Kraus. Es muy fuerte la sensación de... Una de las sensaciones más tremendas que uno puede sentir es la sensación de injusticia. Y los tiempos judiciales, como decía el doctor, son tan lentos que muchas veces la persona se queda sin justicia. La vida es mucho más corta que a veces los tiempos judiciales. Pasa que también sabemos que hay un capital trabajando al servicio de que la justicia no sea justa. Sí, absolutamente, eso por otro lado, ¿no? Pero digo, en la sensación de cuando todos los procesos de justicia se transforman en procesos injustos, es una de las sensaciones más tremendas que puede tener una persona. Es que no tenemos sociedad. Ninguna chance, no tenemos ninguna chance como sociedad, si no. No hay nada, claro. Exactamente. A ver, Cintia. Quería aportar unos datos. Acaba de emitir un comunicado a la Corte Suprema diciendo que el combate contra la trata de personas y la protección es una decisión institucional muy clara y contundente de esta Corte, implementada a través de una pluralidad de medidas, que en virtud de ello y sin perjuicio del respeto que merecen las decisiones de los magistrados tomadas en las causas judiciales, en el marco de la política de Estado, se encomienda a todos los jueces del país a seguir realizando los máximos esfuerzos para lograr terminar con este delito. Recién es el comunicado de la Corte Suprema. Un par de cosas sobre este caso puntual. En 2003 la conocí a Susana Trimarco, a Micaela era muy chiquitita, habían secuestrado hace poco, también a Daniel, el marido de Susana y papá de Marita. Recorrían los noticieros porteños pidiendo que alguien los escuchara porque habían secuestrado a su hija. Yo trabajaba con Nora Trumper, una productora en América, en un programa de la tarde. Fue el primer lugar donde ella se expresó. Y cuento esto porque tiene que ver con la lucha solitaria que llevó Marita durante mucho tiempo, hasta que la justicia y la política la escuchó. Pero lo que hizo Susana Trimarco fue tomar el rol que tendrían que haber tomado los fiscales. Hay que decir que en la provincia de Tucumán no investigan los jueces, investigan los fiscales. Y son ellos los que, seguramente charlando con criminólogos tucumanos, especialistas tucumanos, los que hicieron ineficiencias en toda la etapa de instrucción. Ustedes saben que el proceso penal tiene dos etapas, la instrucción y la oral. Una es escrita y otra es oral y pública. Las fallas de la instrucción no se pueden subsanar en el debate oral. Es probable, me parece que hay que ser prudentes hasta escuchar los fundamentos del fallo que van a ser dados a conocer el 18 de diciembre, tal vez este fallo está ajustado a derecho, aunque no sea justo, por las deficiencias de la investigación fiscal. ¿Qué pasa con la investigación fiscal en la provincia de Tucumán? Eso es una cuestión de fondo que nos tiene que sacar de los planteos de demagogia punitiva y tenemos que salir lamentablemente de pensar que la justicia es justa, porque ese es un gran mito que nos hemos creído. En todo caso y con suerte, la justicia es ajustada a derecho. Recién Alejandro leía ese fragmento del texto que escribió Mempo Giardinelli en el día de hoy, en la mañana de hoy, en la madrugada en realidad, porque Mempo dice que lo escribió... No pudo dormir. No podía dormir y lo escribió en la madrugada y citaba también en ese texto Giardinelli la solicitada que firmaron un grupo de jueces y de fiscales que de alguna manera funcionó como una especie de contestación a lo que había sido firmado por un grupo de jueces y fiscales también la semana anterior. Vamos a hablar sobre el tema de la independencia de la justicia, en este caso pasamos ahora al tema de la ley de medios, porque el fiscal Fernando Uriarte dijo ayer que la desinversión es absolutamente constitucional y recomendó que el juez Alfonso, que es quien tiene que fallar en este momento, desestime los cuestionamientos. Alfonso, ustedes saben, va a tener que pronunciarse en un plazo no mayor a unos 40 días aproximadamente. Está leyendo con mucha rapidez la causa porque obviamente está alineado con el fallo de la Corte Suprema que pidió celeridad en todo este proceso. Vamos a ver este informe y seguimos debatiendo. La falta de justicia en la Argentina. El artículo 161 es constitucional, dijo la Fiscalía. Nula repercusión tuvo el dictamen de la Fiscalía que apunta al fondo de la causa y no a las chicanas que buscan retardar la igualdad de todos ante la ley. Se conoció esta noche una medida más en relación a la ley de medios parcialmente suspendida. En representación del Ministerio Público, el fiscal
Uriarte consideró que la ley es constitucional y es lo que le elevó al juez Alfonso para que el juez ahora dictamine. Por otra parte, se conoció una solicitada de más de 200 jueces en donde piden que haya una justicia legítima. Fue firmada y apareció en varios diarios. Dice los jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios que suscribimos este documento como parte integrante del Poder Judicial. Manifestamos a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales de todo el país y a la opinión pública en general que muchos de los firmantes de este documento integramos algunas de las organizaciones mencionadas, pero no nos sentimos representados por el contenido del comunicado. Todo el Poder Judicial opinó de la misma manera. Para que la gente lo entienda, son todos los jueces a lo largo y a lo ancho del país. Todos, sin excepción, donde se habla de la preocupación por las recusaciones, por las presiones, este duro comunicado de todo el Poder Judicial. Manifestamos a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales de todo el país y a la opinión pública en general, no nos sentimos representados por el contenido del comunicado. Estamos en comunicación con el doctor Eduardo Barcelsat. ¿Cuál ha sido el objeto de esta solicitada? Bueno, por un lado, demostrar que aquel otro pronunciamiento corporativo no representa necesariamente a la totalidad de los magistrados. Todo el Poder Judicial opinó de la misma manera. Cuando lo vemos a un conductor del DTN diciendo todos, ¿no? Cuando Clarín escribe todos los constitucionalistas dicen... Puede prolongarse la cautelar, como dijo la Corte. Lo dice la justicia. Lo dicen todos los constitucionalistas. Todos los jueces, abogados, fiscales, todos están de acuerdo con nosotros. Están mintiendo directamente, están dejando afuera a gran parte de la sociedad argentina. Me parece importante que pongan de relieve que la independencia hay que acreditarla no solamente ante los poderes políticos del gobierno, sino también ante las presiones de los grupos económicos que a veces tienen evidentemente más fuerza, más poder que el propio gobierno, ¿no? Ya pasa de risueño que se sigan sucediendo los actos fallidos y sincericidios alrededor de la falta de justicia. Anoche hubo 2 nuevos. Ayer. El Congreso puede sancionar leyes que no sean constitucionales. Por ejemplo, la ley de obediencia debida y punto final. No todo lo que sancionamos en el Congreso de la Nación está ajustado a derecho. Por eso el Poder Ejecutivo son los jueces de la Nación, el Poder Ejecutivo son los jueces de la Nación, el Poder Ejecutivo son los jueces de la Nación los que tienen que definir la constitucionalidad o no. Ayer. ¿Varias tapas de un diario pueden tumbar un gobierno? No. La gente no es tonta, la gente dejaría de comprar ese periódico. Si a ti y a mí nos va bien y estamos contentos con este gobierno, y hay un gobierno, un medio periodístico, un medio periodístico que ataca al gobierno, entonces no, diríamos, ese medio periodístico está mintiendo. Hace unos días. El grupo Clarín cuestionó judicialmente 2 artículos que el grupo ha considerado anticonstitucional. El gobierno responde que el grupo Clarín, Y hay un gobierno, un medio periodístico, un medio periodístico. Que el gobierno Clarín. Hace 2 semanas. ¿Cómo sabe el gobierno que este juez va a favorecer o no a Clarín? ¿O el gobierno sabe que algunos jueces favorecen a Clarín porque que saben que favorecen al gobierno? Algunos jueces favorecen a Clarín porque que saben que favorecen al gobierno. Hace 1 semana. Lo que dice el Grupo Clarín es lo contrario. Lo que dice el Grupo Clarín es que la Corte reconoció en el fallo de ayer que se está viviendo una situación de justicia. Y que esta situación de injusticia. Hace unos días. ¿Qué quiere el gobierno entonces? Que para nada los jueces de la Cámara Civil y Comercial no intervengan en la causa Clarín. Y que, por supuesto, no haya fallo antes del 7D, antes del próximo gobierno, del próximo viernes. Hace 3 días. ¿Por qué el gobierno está tan obsesionado con los medios? Porque el gobierno piensa, y Cristina particularmente piensa, que los medios tienen un poder de influencia sobre la sociedad que yo creo que es mucho menor de lo que ella dice. Que los medios tienen un poder de influencia sobre la sociedad que yo creo que es mucho menor de lo que ella dice. Hace unos días. ¿Qué pasa si el gobierno, no le hace caso a la justicia, impide la administración de justicia y lleva adelante su... Bueno, ellos tienen, ya lo ha dicho Sabatella, con toda claridad lo que van a hacer. Creo que ellos van a aplicar la ley. Van a tratar de avanzar en lo que ellos creen que
que es lo legal. Respecto del viaje de Las Carreras a Miami, invitado por Clarín, se conocieron precisiones sobre las características del hotel donde se alojó el juez, que luego falló a favor de quien le pagó estadía por 15 días, el seminario solo duró 3, y pasaje. Francisco Las Carreras, que es este juez que fue invitado a un congreso en Miami, en un hotel 5 estrellas. Página web del Hotel Biltmore en Coral Gables. A ver qué tiene el hotel de lujo donde se hospedó de Las Carreras pagado por Clarín. Acá. Características del complejo: 275 habitaciones que incluyen 130 suites, 61 hectáreas de paisajes exuberantes y tropicales que incluyen un campo de golf de 18 hoyos, 10 canchas de tenis y la piscina, un gimnasio y un spa de primera clase, 6.503 metros cuadrados de espaciosas salas de conferencias y eventos dotadas con la última tecnología, entre otras cosas. Ah, sí, y la habitación de Las Carreras, pagada por Clarín, costó más de $700 la noche. Quería reconocer profundamente a esos jueces. No se puede decir nada tampoco de Francisco de Las Carreras. Lo que pasa es que ahí hay un pequeño error en el contexto de esto, que el gobierno se prende de una manera absolutamente injusta y arbitraria. Pequeño error de contexto de 15 días en Miami en el hotel 5 estrellas, un pequeño error de contexto donde la pasaron fenómeno. Un juez recibe una invitación para un seminario en Miami. Le dicen, venga con 15 días con todo pago, y usted no se hace ninguna pregunta: quién le está pagando, por qué lo está haciendo, quién es el filántropo que se preocupa por el bienestar de los jueces argentinos. Bueno, imaginemos que sea un imbécil de tal tamaño, no digo que no los haya en el Poder Judicial, el que haya sido convocado a pasarla también sin ningún interés. Regresa, averigua quiénes son los que, digamos, qué vinculación tiene con alguna otra empresa, quién financia a esta ONG, obtiene la respuesta. Dice, pero qué distraído estuve. Viene ese grupo económico que aporta para esa ONG y es parte en un litigio. Espantado de que se dude de su honorabilidad, se excusa el juez. No se excusó el juez. Bueno, muy bien. A ver, vamos a hablar un poco sobre este tema, Eduardo. Yo sigo siendo optimista, digamos, a pesar de todas las cosas. Te van a invitar a ese hotel. No. ¿Querés algún error? Nunca pretendería una cosa por el estilo. No, pero optimista porque yo entiendo que hay un proceso muy interesante en Argentina en estos últimos años, que es que salen de la opacidad, digamos, un montón de sectores que han estado acostumbrados a ejercer el poder en las sombras y estar protegidos desde esos espacios. Digo, esto le ha pasado a los sectores políticos, nos ha pasado a los periodistas, a toda la discusión de medios, a las corporaciones económicas, y me parece que es muy interesante que en este momento esté ocurriendo esta discusión también hacia el interior de la justicia, ¿no? Sí, pero de todas maneras querría referirme fundamentalmente al dictamen del fiscal. Sí. Aclaremos primero que el fiscal integra un ministerio público que es extrapoder, es decir, no pertenece ni depende del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Cumple funciones ante el Poder Judicial, pero es independiente también respecto del Poder Judicial. Digo esto porque ya algunos constitucionalistas salieron a decir, bueno, ¿qué se podía esperar del Ministerio Público? Como si recibiera órdenes o instrucciones. No. El Ministerio Público depende de la Procuradora General de la Nación, que es la doctora Alejandra Gil Carbó, que ha logrado su exequatur en el nombramiento con un amplio apoyo, incluso de la oposición. Que también firmó, la solicitada. La que también firmó la solicitada, también yo la firmé, sí. Que era claro. Sí. Bueno, veamos qué es lo que dice el fiscal. El fiscal emite un dictamen. El dictamen no es vinculante para el juez, es decir, el juez puede apartarse.
Pero obviamente es un dictamen, tengo entendido, más de 50 carillas, por lo tanto un dictamen fundado, donde examina todas las impugnaciones constitucionales del Grupo Clarín y les da respuesta. Se apoya también en el pronunciamiento que tuvo la Corte Suprema en mayo del corriente año, cuando dijo: aquí no está en juego ni la libertad de prensa ni la libertad de expresión. Son intereses económicos, patrimoniales exclusivamente. Y como lo dice el propio dictamen, si hubiera algún perjuicio, si hubiera en lo futuro, porque no se ha acreditado en el expediente ningún perjuicio, entonces tiene una vía para reclamar si se siente perjudicado. Pero hasta ahora no hay nada en la materia, es solamente un planteo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley. Pero a todo esto que ha dicho el fiscal yo querría agregar, porque él ha contestado muy bien las impugnaciones de inconstitucionalidad. Yo querría aportar los argumentos de constitucionalidad de la ley, que son los que reposan en el artículo 42, derechos de la Constitución Nacional, derechos de usuarios y consumidores, que establece en dos enunciados lo siguiente. Primero, deber de información veraz y adecuada en toda relación de uso y consumo. Bueno, la información pública es un servicio, por lo tanto tiene que satisfacer estos parámetros de información veraz y adecuada. ¿Y cómo se logra? Y bueno, hay dos maneras. Una dictatorial, que decir, bueno, tenemos un censor que dice que es la verdad, omnisciente, bueno, esta no sirve. O tenemos la de la democracia, que es que hablen todos, que hablen la mayor cantidad de sectores posibles, democratizar, horizontalizar la información. Esta es la que optó la ley de medios, ¿no? Abrir a otras voces, a otras puertas, la comunicación social. El segundo requerimiento de esta cláusula es que el Estado debe prevenir la formación de monopolios. Específicamente lo que estamos hablando. Es decir, no se trata de una incursión contra alguien, se trata de que monopolios ya existentes y que están operando deben ser deconstruidos de manera de posibilitar esa información veraz y adecuada. Y quiero decir sin ninguna jactancia que la incorporación de la expresión información veraz y adecuada no venía de la comisión que trató esta cláusula, la incorporamos en la sesión plenaria, con una exposición que parecía gastronómica. Hablábamos de cuando los carteles de los alimentos dicen sabor a naranja o sabor a chocolate, sepa, señor usuario, que no tiene nada de chocolate ni nada de naranja, es un producto químico. Por eso la expresión sabor. Bueno, terminada la clase de gastronomía, quiero aclarar también que el lobby de los medios comunicacionales, fundamentalmente Clarín y Nación, que estuvieron, por supuesto, rodeando la Convención Constituyente, se indignaron cuando esto quedó incorporado en la cláusula de derechos de usuarios y consumidores y pretendieron incluso una revisión de votación, pero no obtuvieron consenso para esa revisión de votación y la cláusula ha quedado como tenía que quedar, porque ese derecho de información veraz y adecuado está desde la Constitución, la Convención Europea de Derechos Humanos del 53, es una especie de requerimiento de sociedad democrática y por lo tanto tiene ese sustento. Bueno, con este dictamen el juez tiene que fallar, y aquí creo que sí sea fallar en el sentido constitucional, no en el que mencionaba Mempo Giardinelli. El juez tiene que fallar y tiene un plazo de 40 días, pero con habilitación de días y horas, y con un pedido de la Corte de abreviación de plazo. Si el juez define la constitucionalidad de la ley, como es de esperar desde la racionalidad del discurso jurídico, bueno, pulveriza la medida cautelar, porque el primer requisito de admisibilidad de una medida cautelar es que el derecho por el que se procede sea verosímil. Si la sentencia dice no va, bueno, después vendrán apelaciones, pero las apelaciones son con efecto devolutivo, que traducido significa mientras no sea revisto por un tribunal superior, sigue aplicándose el fallo de primera instancia. Y luego está la otra escena, la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazó el per saltum por razones formales. Yo creo que son fundadas las razones, pero en un tema como este, donde la opinión pública, la gravedad institucional es notoria, donde ya abrió el recurso extraordinario, pudo haber superado su propia frase que dice cuidarse de la frustración ritual del derecho. Bueno, en este caso no se cuidó, devolvió el expediente, con esto tiene un mes y medio más hasta que le vuelva a llegar
Pero mientras tanto, en ese mes y medio, es muy probable que el juez de primera instancia, juez natural de la Constitución, porque se aplicó la ley de subrogancia, ese juez sea el que tenga el mérito primero de decir sobre la constitucionalidad de la ley. Y creo que esto es lo que estamos aguardando, en resguardo primero del principio de soberanía del pueblo, respeto a la función legislativa, respeto al debate que tuvo la ley previo a su tratamiento en el Congreso de la Nación y, en definitiva, creo una mejora de la democracia. Y tal vez, ya que hablamos de alguna reforma constitucional, tendríamos que decir que la comunicación es un servicio de interés público para que nunca más vuelvan a suscitarse este tipo de episodios, ¿no? A ver, Mariana. Quería agregar algunas cosas porque a mí me pareció un dictamen muy duro. Obviamente no es vinculante, el juez puede hacer lo que se le ocurra, pero hay algunas cosas que marca Uriarte en su dictamen, como por ejemplo que hay una cantidad de quejas de parte del Grupo Clarín respecto de cómo son las licencias. Si hay una diferencia entre las que son de tipo satelital y las que son físicas, digamos, de cable. Una cantidad de cuestiones que le achacan a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y ahí hay algo que el fiscal marca muy claramente, que me parece que es importante, y es que esas mismas características de lo que son las licencias de cable, como de lo que son las licencias de televisión satelital, o el tipo de licencias que tiene el Estado Nacional, que tiene cobertura justamente en toda la nación, es lo mismo que marcaba la ley, el decreto de ley anterior, frente a lo cual Clarín nunca se quejó, y es lo mismo que está en los pliegos que ellos aceptaron al hacerse cargo de esas licencias. Entonces, hay como una marcación respecto de la irregularidad de lo que están marcando. Después marcan, por ejemplo, que hay una irregularidad en la fusión de Cablevisión y Multicanal que dice no se ajustan a derecho, ni en este caso, ni respecto de la ley anterior, ni de todo lo que se viene, que es una discusión que está en marcha, digamos, quedó sobrepasada por la discusión de la ley de medios, pero en realidad es una discusión que todavía, en términos de si es correcta o no, todavía se está planteando. Y dice cosas muy duras, por ejemplo, que hay que tener cuidado las instancias inferiores de conformar sus decisiones a las sentencias de la Corte dictadas en casos similares. O sea, decir, que una Cámara diga algo distinto de lo que dijo la Corte. Después dice, las meras afirmaciones empleadas por Clarín para intentar descalificar el artículo 45 solo alcanzan a reflejar su dogmática discrepancia con la solución legislativa. Y después mira lo que dice, la demanda, bajo la apariencia de un planteo de inconstitucionalidad, persigue en realidad que el Poder Judicial decida sobre el Congreso Nacional, en base a la evaluación subjetiva de los demandantes. La admisión de esto, dice el fiscal, implicaría una invasión del Poder Judicial sobre otro poder del Estado, que alteraría ostensiblemente el diseño institucional de separación de poderes. O sea, dice cosas muy contundentes, no solamente sobre un artículo, sino sobre la ley en su conjunto y sobre la actitud del grupo respecto de lo que quieren hacer con este fallo. A ver, Alejandro, ¿cómo estás viendo esto? No, la necesidad enorme de la democratización, y porque ya que el censor no nos ha servido jamás, que se democratice de verdad los medios de comunicación en Argentina, y no creo en absoluto, porque no creo en absoluto en la independencia de los señores periodistas trabajando al servicio de la corporación. Me parece que están profundamente alineados a una bajada de línea al servicio de la capitalización de una empresa. Eso independiente me parece que no tiene absolutamente nada. Dos cositas, sí. Lucho. Una con referencia a lo que implica este dictamen del fiscal, que es la primera decisión judicial que hace alusión al fondo de la ley, ¿no? Hace más de 3 años que fue sancionada Eso es increíble. la ley y es la primera vez que hay un dictamen que se ocupa del texto, digamos, de analizar si esto es constitucional o no. Hasta ahora está en vigencia, toda esta discusión es en función de la prórroga de una medida cautelar que lo único que quiere es mantener el statu quo, ¿no? Esta es la primera vez que hay alguien que dice esto sirve, esto es válido. Ahora falta el pronunciamiento del juez, entre muchos otros caminos que seguirán. Y por otro lado, la reacción de la Corporación Judicial ante la denuncia penal y el cuestionamiento al doctor de las carreras, al camarista de la Cámara Civil, que fue ayer ascendido
a vicepresidente de la Cámara Civil. Es decir, que la reacción de la Cámara ante el cuestionamiento y la denuncia por presuntas dádivas que habría recibido a partir de este buen seminario que realizó en Miami, en estos hoteles también atendidos, en realidad la reacción de sus pares es ascenderlo, es decir, es confirmar esa conducta. Y en rigor esto va en línea con lo que dijo hoy la presidenta de este poder realmente aristocrático que se juzga a sí mismo, que se mira a sí mismo y que no tiene ningún tipo de control por fuera de la corporación judicial. A ver, Dante. Sí, a ver, algunas cosas. En realidad, primero esto que es llamativo que los que anteayer defendían a la justicia, ¿no? Por ejemplo, hoy aparecieron indignados con el fallo de Marita Verón, ¿no? Eso por un lado. Pero después parece que hay como una dimensión social que a veces no aparece. Vos decías bien, digamos, estamos asistiendo a una etapa en la cual salen de la opacidad de esas corporaciones, ¿no? O esos poderes que estaban en las sombras. Pero hace falta, digamos, el apoyo de la sociedad y una sociedad que no sea hipócrita. Cuando en el bloque anterior veíamos a Chiche Helblum diciendo, yo he pasado por varios prostíbulos del interior, lo que uno tiene que decir es, a ver, para que haya trata, tiene que haber clientes. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, a ver, muchos de los que más se están quejando de lo que pasó ayer con Marita Verón son clientes. Son los primeros que consumen eso, ¿no? Entonces me parece que también hace falta que la sociedad blanquee un poco esa situación, ¿no? Edgardo. Sí, yo quería tomar esta propuesta que vos decías de pensar las cosas que se han puesto en discusión en la sociedad argentina, porque yo creo que eso a veces perdemos de vista históricamente que, como decía Barcesata al principio, la democracia en el 83 renació de una especie de pacto implícito de no tocar determinados nervios de ciertos sistemas de dominación. Todos recordamos las escenas más duras del gobierno de Alfonsín, tuvieron que ver con un levantamiento contra una política de derechos humanos, un levantamiento militar, y después asistimos directamente a la entrega en todo sentido de la soberanía popular en manos de las corporaciones, después especialmente en el gobierno de Menem y de la Rúa. Entonces yo creo que esa esperanza en que la democracia pueda gobernar y pueda imponerse se da porque hay una voluntad política de pelear, y esa voluntad política de pelear es la que trae ese famoso clima que a algunos escandaliza, de conflicto, de exasperación. Mientras no le decís que no a las grandes corporaciones económicas, mientras no te enfrentás con la corporación judicial, mientras no discutís la composición de la Cancillería, ni de los estratos más aristocráticos que funcionan, ni discutís la policía, ni discutís las garantías, ni discutís la trata de personas, ni discutís la igualdad de género y los derechos de las minorías a acceder a espacios que estaban reservados nada más que a los normales, digamos. Mientras no te metés con todo eso, la democracia es muy tranquila. A veces la democracia tranquila termina como terminó en diciembre de 2001. Terminó con la exasperación, y no con una exasperación conflictiva y programática, sino con un todos contra todos, donde no se sabía quién jugaba para qué y donde en cualquier momento podía entrar en colapso la propia comunidad política argentina. Entonces yo creo que hay que darle la bienvenida a este nerviosismo y a este dramatismo de la política, porque nos pone como ciudadanos en la obligación de pensar la realidad, de no corrernos de la realidad y de tomar posición, no necesariamente por un partido o por un gobierno, pero sí de no deshacerse, de no desentenderse de cosas por las cuales pasa nuestra vida, ¿no? Lidia, ¿cómo estás viendo esta discusión? A ver. Sí, bueno, en relación a lo que él decía, hoy había leído una mención en la etapa de Página 12 en relación a un premio que se le otorgó a la presidenta, si está por ahí el diario, en Estocolmo, ¿no? Por los avances en relación a la diversidad y a lo que se ha logrado en el país con el matrimonio igualitario y todo eso. Y me parece que eso es parte digamos, eso es poner dedos en las llagas de alguna manera, y que las cosas se muevan y tengan, que haya una reacción. Ladran Sanchos. Y sí, de alguna manera es eso, ¿no? Pero lo que digo, hay, por otro lado, hay ese tipo de resultados donde, bueno, hay un reconocimiento universal, digamos, a esos movimientos. Lo que pasa que, bueno... Cuesta mucho. Cuesta, y genera quejas y todas estas cosas que estamos escuchando. Vamos a un corte, señores, un rato volvemos con más 678, dale.
En estas fiestas, con tarjeta Argenta, todo es más barato. Un LED de 32 pulgadas de primera marca, con Argenta podés pagarlo en 40 cuotas y con 20% de descuento. Sí, en 40 cuotas de tan solo 124 pesos con 89 centavos. Aprovechalo. Conocé esta oferta y descuentos en comercios de todo el país ingresando a www.anses.gov.ar/Argenta. Es tuya. Es Argenta. Estoy perdido en Miami, bajo el terrible cielo del Caribe. Soy como una sombra de mí mismo, celebrando la caída del imperio. Un lugar donde acampar en este infierno. Gente flotando en el mar de la vergüenza, como astronautas de TV en el espacio. Dios está mirándonos a todos nadar hacia la boca del enemigo.